¿Sabías que tus decisiones y acciones pueden ser influenciadas por recuerdos o asociaciones que ni siquiera recuerdas conscientemente? Así es, los estímulos que nos rodean activan patrones ocultos en nuestra mente. Nuestras experiencias pasadas moldean cómo percibimos y actuamos en el presente. ¿No me crees? Hoy te mostraré cómo funciona este fenómeno, conocido como priming o activación de estímulos, y cómo puede impactar tu vida diaria sin que te des cuenta. Vayamos a este video. Te encuentras en una habitación, frente a dos puertas. Cada puerta está decorada de manera única y parece tener una atmósfera diferente. La puerta 1 es blanca y está adornada con recuerdos de la infancia. La puerta 2 es negra y con un signo de interrogación. ¿Qué puerta eliges? Aquí es donde te hago ir a esos recuerdos de la infancia. ¿Son buenos o son malos? De eso dependerá tu decisión en cierta parte. Por otro lado, lo desconocido nos aterra, pero quizá hay algo mejor detrás de aquella puerta desconocida. Cuando procesas información de manera superficial, solo te fijas en las características físicas del estímulo, como su apariencia o sonido. Por otro lado, cuando procesas la información de manera más profunda, te enfocas en el significado de lo que estás aprendiendo, y ya hemos atravesado ambos puntos. Supongamos que por esta ocasión eliges la puerta 2, que representa lo desconocido. Abre la puerta. ¿Qué crees que vas a encontrar ahí? Probablemente tengas una expectativa de acuerdo a un recuerdo o experiencia previa. La habitación es oscura, con una luz tenue. En la habitación hay un camino que debes seguir. Un sendero misterioso con neblina y sonidos lejanos. Quizá el sendero misterioso que encuentras podría evocarte imágenes de películas de terror que has visto antes. Esta asociación puede hacer que prefieras evitar el sendero, o por el contrario, podría significar algo distinto para ti. ¿Qué significado le das a este sendero? Para entender esto, volvamos al priming semántico. Este concepto se refiere a cómo la exposición a ciertos estímulos puede activar asociaciones y conceptos en tu mente. En este caso, la atmósfera del sendero misterioso puede activar recuerdos o asociaciones relacionadas con películas de terror. Esta activación puede influir en cómo percibes el sendero. Si tus experiencias pasadas están asociadas con miedo, es posible que sientas aversión hacia el sendero. Por otro lado, si tienes una actitud aventurera o disfrutas de desafíos, estas asociaciones pueden hacer que te sientas atraído por el sendero, viéndolo como algo emocionante. Aún así, tienes que atravesar ese camino, por lo que da igual, tendrías que anteponerte a tus miedos. Mientras avanzas, la visibilidad es reducida y el ambiente se vuelve cada vez más confuso. De repente, encuentras dos objetos en el camino que podrían ayudarte a avanzar. Objeto 1. Un antiguo diario de cuero con páginas desgastadas. La portada está grabada con símbolos que parecen familiares, pero que no puedes identificar con claridad. Objeto 2. Un mapa viejo que muestra rutas y marcas extrañas. La parte visible del mapa parece desdibujada, pero hay una ruta marcada con una X. ¿Qué objeto decides examinar? El objeto que decidas probablemente lo elijas por algo en específico. ¿Qué es? ¿Es porque recuerdas una situación en específico? ¿Qué es lo que asocias con esa elección? Al elegir examinar uno de los objetos, te sumerges más en el enigma del sendero. A. Decides examinar el sendero de cuero. Al abrir el diario, encuentras varias páginas con notas escritas en tinta desvanecida. Algunas páginas tienen descripciones detalladas de un lugar antiguo, mientras que otras contienen extrañas anotaciones y dibujos de símbolos que coinciden con los de la portada del diario. También encuentras una página con un dibujo de un antiguo símbolo. ¿Qué haces a continuación? ¿Estudias las notas y los dibujos del diario en busca de pistas? ¿O sigues adelante por el sendero, tratando de descifrar el símbolo de protección? Ahora tienes nueva información. ¿Qué sentido le das?
Al inicio, sentías que todo era un caos, porque no unías las partes. Las cosas eran desconocidas, pero ahora has asociado unos puntos con otros, por lo que finalmente tienes una secuencia de decisiones. B. Decides agarrar el mapa viejo. Aunque la parte visible del mapa está un poco desdibujada, puedes distinguir una ruta marcada con una X. El mapa tiene notaciones en los bordes que parecen indicar direcciones. Esta vez decides seguir adelante. Quizá encuentres algo más. Independientemente de la opción que hayas elegido en este escape, es evidente que tu experiencia ha sido profundamente influenciada por el priming, proporcionado por los objetos. El priming, o la activación previa de asociaciones en nuestra mente, ha jugado un papel crucial en cada una de tus decisiones y descubrimientos, ya sea que hayas optado por el diario de cuero o el mapa viejo, por la puerta que conoces o por la puerta desconocida. Cada elección te lleva a una serie de eventos que condujeron a la resolución del enigma. Al examinar cómo interpretaste y actuaste sobre la información recibida, es posible ver claramente cómo las asociaciones y recuerdos guían nuestras decisiones en situaciones nuevas y desconocidas. Este ejercicio no solo ha sido una prueba de ingenio, sino también una ilustración de cómo el priming afecta nuestra percepción. En la vida cotidiana, nuestras experiencias pasadas y expectativas influyen en cómo interpretamos la información que recibimos. Esto puede moldear la forma de interactuar con el mundo y con los desafíos que enfrentamos día a día. La próxima vez que enfrentes un desafío como este, considera cómo tus experiencias y recuerdos pueden estar influyendo en tu perspectiva y las opciones que elijas. Gracias por ser parte de este desafío mental. Tu capacidad para reflexionar sobre cómo el priming influye en tu recorrido es testimonio de lo complejo que puede ser nuestra mente. Nos vemos mañana en una continuación de este efecto priming. ¿Alguna vez has comprado algo y luego te has preguntado ¿por qué compré esto? Todos hemos hecho alguna compra extraña, y aunque creas que decidiste por ti mismo, hay algo más que influyó en tu elección. ¿Fue la publicidad? ¿Te atrajeron los colores? ¿O tal vez fueron tus emociones? Hoy vamos a descubrir cómo el priming afecta tus decisiones de compra. Vayamos a este video. ¿Qué es lo que llama tu atención en este anuncio? Hubo un tiempo en el que las latas y botellas de Coca-Cola tenían nombres, lo que hacía que las personas se sintieran identificadas con el producto. Al ver su nombre, o el de alguien cercano en la botella, el consumidor sentía una conexión más personal, lo que aumentaba el deseo de comprarla. Sumado con el eslogan, esto despierta recuerdos y emociones ligadas a compartir momentos con amigos y seres queridos. Es importante recordar que, como seres sociales, solemos compartir alimentos en eventos especiales como cumpleaños, bodas o navidades. El hecho de compartir comidas refuerza los lazos con los demás. Por tanto, es un activador de una emoción intensa. Aquí entra el primer punto clave, el efecto priming, y quiero que recuerdes esto. Es mucho más fuerte cuando toca nuestras emociones. Coca-Cola utiliza este recurso para conectar el producto con sentimientos positivos, como la amistad y la alegría de compartir. El segundo punto clave entra desde el inicio, pero probablemente aún no te des cuenta. Cuando la sensación de un color o una imagen se hace presente, eso crea una percepción en tu mente. Más adelante, esa percepción puede convertirse en un recuerdo. Entonces, cuando vuelves a ver algo parecido como el diseño de una botella de Coca-Cola, los colores rojos, burbujas o las manos, te sientes conectado con el producto porque te recuerda algo familiar. Aunque no lo notes conscientemente, tu cerebro ya ha hecho esta conexión. Según propone el autor Ubaldo Cuesta, el proceso se produce de la siguiente manera. 1. El anuncio se presenta frente al sujeto, en un determinado entorno, con ciertos estímulos.
2. El sujeto tiene cierto grado de interés, en función del grado de interés. Y de 3. Características propias del receptor. Y se produce 4. Un procesamiento de la información y otras influencias emocionales. Como consecuencia de todo ello, llega 5. La percepción sobre el producto, que es modificado con el paso del tiempo. Pero, también, esta modificación sufre transformaciones que dependen del paso del tiempo, de experiencias y de la repetición de la misma publicidad en sí. Quiere decir que al inicio probablemente el anuncio te haga sentir ciertas cosas, pero pasado un tiempo de ver el mismo anuncio te va a dejar de provocar algo. Ahora que sabes esto, es momento de entrar directamente al priming como aliado del marketing. Dicho por el Oxford Dictionary, marketing es la actividad de presentar, publicitar y vender los productos o servicios de una empresa de la mejor manera posible. Cuando vemos un anuncio o un eslogan, nuestro cerebro empieza a hacer conexiones automáticas, aunque no nos demos cuenta. Esto se llama efecto priming. Básicamente, esa táctica de marketing ya está preparando a tu mente para que reacciones. Este efecto se relaciona con la memoria implícita, que es la memoria que usamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, ciertas palabras pueden hacer que recuerdes cosas específicas, según tus experiencias personales. Si escuchas la palabra energizante, puede que te haga pensar en una bebida o en cómo te sientes cuando tienes energía, mientras que para otra persona podría evocar algo completamente distinto de acuerdo a sus recuerdos. Un buen ejemplo de esto es el experimento del catedrático en neurociencias, Nestor Braidot. Él preguntó a sus estudiantes qué les venía a la mente cuando escuchaban la palabra Pringles. La mayoría no pensó en cosas aleatorias como calle u hotel, sino que inmediatamente asociaron el nombre con las papas fritas, el envase o incluso el hombrecito con grandes cejas que aparece en el logo. Algunos otros recordaron curiosidades, como el fanático de Pringles que pidió que sus cenizas se guardaran en uno de esos tubos. Pero incluso, si buscas Pringles en el buscador, seguramente verás imágenes de papas fritas antes que cualquier otra cosa, porque eso es lo que tu cerebro ya está preparado para asociar con esa palabra en concreto. Por ello, la publicidad utiliza la repetición en forma recurrente y el priming para activar la memoria a través de pistas sensitivas. Pero no todo resulta ser tan increíble para el marketing en función del eslogan, porque del otro lado de la moneda existe el efecto priming inverso, efecto que provoca reacciones contrarias en el consumidor. Para comprender esto y su incidencia en la publicidad, es necesario comenzar por contextualizar de dónde viene y por qué ocurre. Los efectos priming son invertidos cuando el no consciente del consumidor percibe una fuente potencial de persuasión. En este caso, su comportamiento resulta opuesto al sugerido. Al igual que el priming, este efecto ocurre dentro de la memoria implícita, lo que quiere decir que estos cambios no son advertidos por la persona, son inconscientes. Por ejemplo, si ves un eslogan que te está diciendo que compres algo y lo sientes demasiado insistente, podrías sentir rechazo y decidir no comprarlo, incluso si al principio te interesaba. Lo interesante es que un mensaje es más efectivo cuando lo escuchamos de manera casual, sin que sea obvio que nos esté tratando de convencer. Si la publicidad es demasiado directa, como en el caso de muchos anuncios, es más fácil que nos demos cuenta de que nos están manipulando, y eso hace que tomemos la decisión contraria, por lo que te das cuenta que el inconsciente juega un gran papel. En 1994, los investigadores Timothy Wilson y Nancy Brick hablaron de un fenómeno llamado contaminación mental. Esto sucede cuando una persona tiene una respuesta que no desea, porque su mente fue influenciada de manera inconsciente y no puede controlarlo. También interfieren los sesgos cognitivos, que hemos visto en otros videos, te los dejo por aquí. Es por eso
que a veces las personas evitan la publicidad. Por ejemplo, pueden cambiar de canal cuando empieza un anuncio en la tele. Es buena técnica, ¿no crees? Pero te revelo un dato interesante sobre el efecto priming inverso. Curiosamente, las marcas no suelen causar ese efecto inverso, aunque están diseñadas para crear vínculos emocionales con los consumidores. Los consumidores ven a las marcas como algo general, pero los eslóganes, en cambio, sí pueden provocar esa reacción contraria, porque las personas saben que están diseñados para influir en sus comportamientos. Por ejemplo, si ves un anuncio de una hamburguesa cuando tienes hambre, te puede dar ganas de comerla, pero si lo ves cuando estás lleno, puede que no te atraiga en absoluto. Esto muestra que nuestra percepción e interpretación de los anuncios cambian según cómo nos sentimos en ese momento. El filósofo Stewart Shapiro explica que, aunque estemos concentrados en una cosa, nuestra mente sigue procesando información que no está en el foco de nuestra atención. Es decir, aunque no lo notes conscientemente, tu cerebro está reaccionando a lo que ves en los anuncios, lo que provoca respuestas automáticas que están fuera de tu control. No es solo el efecto priming o priming inverso lo que influye en cómo respondes a un anuncio. Hay muchos otros factores en juego, como diferentes tipos de marketing, contexto o incluso los errores que comete nuestra mente al procesar la información. Todo esto hace que nuestra respuesta sea mucho más compleja. Por tanto, si te interesa explorar más a fondo este tema, te dejaré algunos enlaces en la descripción para que puedas investigar mucho más. ¿Qué nos queda por analizar en este desafío mental? Todo anuncio está inmerso en un contexto que influye en cómo lo percibimos. Este contexto puede ser una noticia, programa de tele, un anuncio, etc. La significancia de ese contexto impacta emocionalmente o cognitivamente al consumidor, afectando su interpretación del anuncio, ya sea consciente o inconscientemente. Por tanto, si te das cuenta, muchos de los procesos cognitivos se compactan en este momento. Las ideas en sí mismas no son buenas ni malas, depende de cómo se usen y con qué intención. La investigación sobre priming muestra que las repeticiones y exposiciones previas influyen en cómo recordamos y respondemos a la información. El priming puede ser muy poderoso, pero los anuncios pueden estar generando efectos no deseados sin que nos demos cuenta. Muchos diseñadores y publicistas crean anuncios pensando solo en su atractivo visual, pero más del 90% de nuestro comportamiento es inconsciente. Por eso, es crucial entender cómo el contexto y el priming influyen en la mente del consumidor. Finalmente, quiero que tú mismo hagas la prueba una vez más. ¿Qué es lo atractivo de este anuncio? Imagina que te presenta a una chica llamada Estrella, rubia, y te digo que ocupa un puesto más alto que el tuyo. ¿Cuál sería tu primera impresión? Lo curioso es que, con solo esas pocas palabras, ya he influido en lo que pensarás de ella. Pero no solo eso. Cuando veas a Estrella, ya tendrás activado en tu mente una serie de asociaciones y prejuicios inconscientes, lo que ya conocemos como priming. ¿Alguna vez conociste a alguien similar que te lastimó? ¿O tal vez una persona rubia que fue muy amable? En este video final sobre el efecto priming, exploraremos cómo este fenómeno moldea tus primeras impresiones sin que te des cuenta. Vayamos a este video. Dicen que una primera impresión es valiosa, porque así te reconocerán como individuo en la sociedad. ¿Qué primera impresión crees estar dando? Cuando conocemos a alguien por primera vez, nuestra mente busca procesar rápidamente la información que recibimos, dado que no podemos analizar cada detalle de manera profunda. Usamos atajos mentales, categorizando a las personas según características comunes que asociamos a ciertos grupos o experiencias pasadas. Por ejemplo, si conocemos a alguien con características que nos recuerdan a otra persona, automáticamente activamos memorias y asociaciones que nos ayudan a formar una impresión rápida.
lo que hace el proceso más eficiente. Es aquí en donde se involucran los sesgos y el priming. Nos basamos en algo ya conocido para categorizar algo nuevo. En este caso, una persona. Esos son los juicios de nuestra mente. El doctor en psicología con orientación en neurociencia, Henry Castillo, se refiere a él de la siguiente manera. El efecto priming es un efecto de facilitación del aprendizaje, producto de la preexposición que tiene un sujeto a un estímulo. Es decir, que aquellas personas que han sido preexpuestas a configuraciones estimulantes tenderán a aprender de forma implícita, es decir, de forma inconsciente o automática. Estos estímulos preexpuestos, mucho más que aquellos estímulos que no fueron preexpuestos. Antes de continuar, suscríbete a mi canal para no perderte nada de tu realidad. Ya eres un arquitecto mental. Este proceso de categorización incluye varios elementos clave. Categoría. Son los conjuntos de rasgos que asociamos con una persona o cosa. Por ejemplo, cuando ves a una persona bien vestida en un entorno formal, puedes colocarla en la categoría de profesional o exitoso. Prototipos. Son las características que asociamos con una categoría. Si alguien cumple con los rasgos típicos de una categoría, lo identificamos como el mejor ejemplo de esa categoría. Es como el ejemplo anterior. Esquemas. Son las guías mentales que usamos para interpretar situaciones o personas. Si alguna vez conociste una persona con ciertas características, por ejemplo, alguien simpático que te ayudó, tu esquema sobre ese tipo de persona influirá en cómo percibes a alguien nuevo con características similares. Representaciones sociales. Son las cogniciones sociales que compartes. La teoría de las representaciones sociales explica cómo lo extraño y lo desconocido se transforma, en algún momento, en algo familiar. Es así como formarse una impresión de otro individuo no solo abarca la parte física, sino que entendemos que es el proceso mediante el cual se infieren características psicológicas a partir de la conducta y atributos de la persona. Un estudio realizado por Bodaliov analiza cómo formamos primeras impresiones de personas desconocidas, como en el caso de adolescentes. Básicamente, se investigó cómo las características personales, juicios de valor y estereotipos influyen en nuestras primeras impresiones, y se descubrió que estas impresiones son muy difíciles de cambiar. Para hacer el estudio, se tomó un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho, quienes hicieron un primer contacto con adolescentes de la comunidad. Se les pidió que describieran sus primeras impresiones después de ese contacto inicial, y las respuestas se agruparon en 16 categorías, como apariencia, inteligencia, actitud y nivel educativo. Los resultados mostraron que la imagen que formamos de una persona está influida por factores culturales, sociales y nuestras experiencias. En este caso, los estudiantes describieron a los adolescentes basándose en sus propios valores y percepciones. Por ejemplo, la mitad de ellos valoró positivamente la escolaridad y la educación de los adolescentes. Y también mencionaban cómo se comportan socialmente, si tienen un trabajo, interés por la política, la inteligencia, entre otras. Durante las interacciones, está presente no solo la palabra en todas sus dimensiones, sino, además, la mímica facial, los gestos, las posturas corporales, el porte, todas ellas como portadores de mensajes. Influyen extraordinariamente el contenido de la primera impresión. Si regresamos un poco al estudio, nos damos cuenta que uno de los factores que más influyeron en las primeras impresiones de los adolescentes fue la inteligencia. ¿Qué hay de ello? Bien, hay algunos modelos que nos explican en qué nos basamos cuando formamos primeras impresiones. Modelo de los rasgos centrales de Ash. Cuando conocemos a alguien, no todos los rasgos que notamos son igual de importantes. Nuestra mente se fija más en ciertos rasgos centrales. Por ejemplo, si alguien parece simpático o arrogante, mientras que otros rasgos como su peinado o ropa que lleva son más periféricos,
y tienen menos peso. El priming influye en qué rasgos notamos primero. Si has sido preexpuesto a la idea de que las personas con gafas son inteligentes, cuando conozcas a alguien con gafas, podrías darle más importancia a ese rasgo. Aquí también se sostienen dos efectos. Efecto de primacía. Nos quedamos más con las primeras cosas que notamos de una persona. Y efecto de recencia. Si después de interactuar más con la persona, algo reciente resalta, como un gesto de amabilidad, eso puede cambiar la impresión que teníamos desde el inicio. Modelo de suma de Bronner y Tagliuri. Aquí, la impresión que nos formamos de una persona es simplemente la suma de todos los rasgos que notamos. Cuanto más rasgos positivos notemos, mejor será la impresión general que tenemos de esa persona. Si has sido preexpuesto a ideas positivas sobre ciertos comportamientos, puedes sumar más fácilmente sus aspectos positivos a la impresión general. Por ejemplo, si alguien actúa de forma educada, amable, responsable, tu mente suma estos rasgos para generar una impresión positiva. Modelo del promedio de Anderson. En lugar de sumar todos los rasgos, este modelo sugiere que lo importante es el promedio de los rasgos que percibimos. No basta con tener muchos aspectos positivos, sino que estos rasgos deben de ser de alta calidad. Si has sido preexpuesto para esperar ciertas cualidades de alguien, por ejemplo, que sea muy responsable, pero solo percibes un comportamiento moderadamente responsable, eso puede bajar la impresión general que tienes de la persona. Modelo del promedio ponderado de Anderson. Este modelo es una versión del anterior, pero con una diferencia clave. La información negativa pesa más que la positiva. Si alguien tiene muchos rasgos positivos, pero comete un error o muestra algo negativo, ese aspecto negativo tiene más peso y puede afectar de manera significativa la impresión que te formes. Si ya has tenido una impresión con alguna expectativa negativa, por ejemplo, escuchaste que alguien no es confiable. Aunque esa persona haga cosas buenas, tu mente podría darle más peso a cualquier error pequeño que cometa. El priming influye de manera significativa en cómo formamos nuestras primeras impresiones, ya que predispone nuestra mente a enfocar ciertos rasgos y a categorizarlos rápidamente, con base en experiencias previas o asociaciones. Este proceso inconsciente nos ayuda a interpretar la nueva información de manera más eficiente, aunque también puede sesgar nuestra percepción. Gracias por ser parte de este desafío mental. Suscríbete a mi canal para tener más información relevante de tu realidad. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Desafío